Muchas gracias, Agustín, Javier. Mi nombre es Ángela Paneque. Algunos de los que estáis aquí presentes ya me conocéis. Soy directora de gestión de AIPRO. AIPRO es la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Formamos parte de IPMA, la International Project Management Association. Y bueno, el objetivo principal de AIPRO es promover y difundir la profesión de la dirección de proyectos. Intentamos que a través del aprendizaje de la dirección de proyectos se alcance pues, una excelencia en la dirección. Y entre otras actividades, pues, por ejemplo, hacemos jornadas profesionales, webinars como este, tenemos nuestro congreso, el congreso anual, que este año además va a ser virtual por primera vez. Estáis todos invitados, si entráis en nuestra página web podéis ver información del congreso. Y también llevamos a cabo la certificación de competencias de IPMA. Entonces, pues como ya he dicho, nuestro principal objetivo es difundir la dirección de proyectos. Y un webinar como este, que trata sobre una metodología como es la de PM Square, que como ahora veremos es una metodología bastante sencilla y puede servir para introducir la dirección de proyectos y llegar a más gente, pues nos ha parecido una buena idea colaborar con PM Square Alliance y llevar a cabo este webinar. Así que, bueno, voy a pasar a introducir a Javier. Javier Pajares es miembro de AIPRO y de PM Square Alliance. En AIPRO forma parte de la Junta Directiva y es profesor de la Universidad de Valladolid, donde dirige el máster en Dirección de Proyectos. Además, Javier, como hemos comentado antes, ha participado en la traducción al español de la síntesis de la PM Square y participa además en el equipo que está traduciendo ahora mismo la metodología completa. Y bueno, pues Javier, cuando quieras puedes comenzar con tu ponencia. Pues muchísimas gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias a AIPRO-IPMA por haberme invitado y a PM Square Alliance por haberme invitado a este seminario conjunto. Y nada, daros la bienvenida a todos y, como os ha dicho Agustín, pues intentad hacer las preguntas que sean oportunas e intentaremos dar la respuesta. Voy a ver si puedo, si sale todo bien, como lo hemos ensayado, y puedo compartir la pantalla. Ahora estaréis viendo una pantalla, ¿no? Sí. Que pone PM Square, vale. Sí, correcto. Perfecto, pues esta es un poco la presentación que voy a utilizar. Y bueno, pues ya me han presentado, pero de alguna manera, pues por puntualizar un poco, pues yo soy ingeniero industrial por la Universidad de Valladolid, doctor ingeniero industrial por la Universidad del País Vasco y trabajo desde el año 96 en la Universidad de Valladolid, porque anteriormente estuve trabajando, cuando terminé la carrera, 6 años en Repsol. También pertenezco al Instituto de Investigación INSISOC, que bueno, pues es un instituto formado sobre todo por gente de la Universidad de Valladolid, pero también gente de la Universidad de Burgos y otros colaboradores, y que pues hacemos investigación, entre otras cosas, y de una manera muy importante, en dirección de proyectos. Soy un coordinador del máster en dirección de proyectos de la Universidad de Valladolid, que lleva ya 15 años. Este año hemos celebrado el 15º aniversario del máster en dirección de proyectos, lo cual para un máster en España pues es bastante tiempo. Yo creo que desde luego de la Universidad de Valladolid, quitando algún otro representativo que por ser Valladolid pues es más el español como lengua extranjera y algún otro del Instituto Oftalmológico IOBA, creo que debemos ser los más antiguos, ¿no? Es decir, tenemos experiencia en enseñar a nivel universitario dirección de proyectos. Soy miembro de AIPRO y de IPMA y de hecho estoy certificado por IPMA AIPRO con el nivel C y soy un enamorado del sistema de certificación IPMA AIPRO. Si los que no lo conozcáis, pues yo os aconsejo que os aproximéis a él porque estoy enamorado porque tiene una lógica y una inteligencia muy, a mi juicio, muy relevante, muy importante. Es un sistema basado en competencias. Y también, pues recientemente, como no hace falta solo, se puede compartir distintos amores en la vida, pues también pertenezco a PM Square Alliance, que es una asociación, como nos ha contado Agustín,
pues de gente alrededor de la metodología PM Square. Hay universitarios, investigadores, gente de empresa, consultores, gente que dirige proyectos y, bueno, pues todos alrededor de lo que sería la metodología, la promoción y la utilización de esa metodología. He participado, como han dicho, en la traducción de la síntesis de la guía y actualmente estamos en la traducción de la guía, que probablemente ya esté disponible a finales de junio, principio de julio, pues esté una primera versión. Y como decíamos antes de empezar la charla, pues ahí, incluso aquí, hoy están también personas que están participando, como Germán, en la realización de la guía. ¿Por qué una nueva metodología? ¿Por qué una metodología o un estándar en dirección de proyectos? Bueno, pues fundamentalmente pues porque estamos hablando de... Yo también soy un enamorado de la Unión Europea y de lo que representa la Unión Europea en nuestras vidas. Muchas veces en España no somos conscientes de los presupuestos europeos y no somos conscientes de que muchas de las leyes que tenemos pues son transposiciones de directivas europeas. Digamos que afectan nuestras vidas, no solo nuestros parlamentos nacionales, sino en gran medida lo que se está discutiendo en Europa. Y estamos hablando de muchísimo dinero, estamos hablando de más de 300.000 millones de euros al año de presupuesto entre lo que serían compromisos y pagos directos, ¿no? Es mucho dinero y mucho dinero de impuestos, evidentemente, de las personas, ¿no? Esto hace que, en general, pues para quedarnos con un número, pues se están desarrollando de forma continua más de 80 programas en la Unión Europea, programas de proyectos, ¿no?, donde están involucradas más de 100 instituciones, tanto internas como externas a la Comisión Europea. Allá por el año 2003-2005, pues se dan cuenta de que los proyectos, tanto desarrollados internamente en la propia Comisión como a través de instituciones externas, pero con fondos europeos, pues que no se realizan de la forma tan eficiente como se desearía. Claro, esto evidentemente es una preocupación porque, no vuelvo a rescatar, estamos hablando de que no se le está dando un uso eficiente al dinero de los contribuyentes. Y entonces se plantean hacer algo, y ese algo es desarrollar una metodología para la Comisión Europea y para subcontratistas y para instituciones alrededor de la Comisión Europea. Es decir, esta es la primera idea. Inicialmente no se está pensando en algo para el público, que eso viene después, sino que simplemente se está pensando en algo para la propia Comisión Europea. Es decir, una metodología, primero, que mejore el rendimiento de los proyectos que se están gestionando directa o indirectamente, un lenguaje común. Fijaros que estamos hablando que ya dentro de la propia Comisión Europea tenemos cantidad de comisionados, cantidad de direcciones generales. Entonces, bueno, pues de alguna manera los proyectos, no había una cohesión entre los proyectos. Si nos salimos de la propia Comisión, instituciones como el Banco Central Europeo seguían su forma de hacer las cosas. Y ya no digamos con subcontratistas y con otro grupo de empresas. Entonces, otro objetivo es que haya un lenguaje común. O sea, la idea de desarrollar esta metodología es que haya un lenguaje común tanto dentro de la Comisión Europea como en instituciones alrededor de la Comisión Europea. Evidentemente, mejor seguimiento y control, no solo por el propio proyecto, sino porque se está utilizando dinero de los contribuyentes y, desde luego, en la misma línea, favorecer la transparencia, importante cuando es dinero público, y la visibilidad de lo que se está haciendo. Bien, con ese espíritu, pues se encarga al Directorate General for Informatics, del DIGIT, de la Comisión Europea, se le encarga pues, que desarrolle una metodología para la propia Comisión, ¿no? Esto empieza en el año 2007-2008, en el 2009 comienza una prueba, se hace una implementación piloto, y en los años 2012 y 2013 se desarrolla la primera y la segunda edición de la guía del PM2, PM Square. Y en el año 2013 se introduce además una certificación en dirección de proyectos en esta metodología para instituciones dentro de la Comisión Europea, digamos, para gente que trabaja para lo que serían los propios funcionarios, los officers de la Unión Europea. Es decir, nuevamente estamos pensando solo para la Comisión Europea. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya por entonces se observa que algunos de los objetivos que se habían planteado
pues se cumplen. Es decir, que la metodología tiene éxito, que se mejora la eficiencia en aquellos programas y proyectos que se ejecutan integrando uno o varios aspectos de la metodología. Y entonces se plantean, y, oye, ¿y por qué no lo abrimos al público, ¿no? Y entonces se encarga a un equipo del DIGIT, liderado por Nikos Kourounakis, pues se encarga una versión pues abierta. Y es entonces cuando, ahora fijaros, en el 2016, pues hay, en noviembre, si mal no recuerdo, de 2016, a final de 2016, aparece Open, es la primera vez en todas las transparencias que he puesto Open, PM Square Wave, aparece una versión abierta. Y entonces, a principios de febrero, en concreto el 1 y 2 de febrero, pues deciden hacer una conferencia en Bruselas para presentarlo al público y para ver qué acogida tiene. Bueno, pues yo creo que la acogida supera todas las expectativas que en principio tenía. En el edificio Carlomagno de la Comisión Europea, que es pues, uno de los edificios principales de la Comisión, pues se llena completamente. Toda la capacidad, 700 asistentes, más otros 500 en streaming, por lo cual pues podríamos decir que en cierta medida es el evento multitudinario más numeroso en dirección de proyectos para el año 2018. Bueno, precisamente este congreso y con este interés que suscita, pues hace pensar que se está delante de algo importante, que, bueno, de entrada está suscitando interés, ¿no? Y esto anima pues a seguir adelante con la metodología y a desarrollar la metodología de una manera pues más, extenderla de una manera más profunda. Bien, pues comenzamos entonces un poco con lo que serían las ideas básicas de esta metodología. Evidentemente, pues vamos a hablar de conceptos generales, como decía Agustín al principio, o ya había mandado, creo que en LinkedIn, pues lo comentaré yo más adelante, pues esto se puede, la guía la podéis descargar ya, ¿no? Es decir, en el servicio de publicaciones de la Unión Europea, pues es gratis descargar la guía y después veremos incluso cómo también se puede descargar la versión en español. Bien, ahí pues tenéis toda la información, toda la documentación. Bien, ¿cuáles son los pilares de la metodología? Esta es la típica, si vais a cualquier charla de PM Square o PM2, como le llamamos, tendemos a llamarlos en español, yo en entornos de español he oído pocas veces lo de PM al cuadrado, la gente más o menos suele decir PM2. Bueno, pues en cualquier charla de PM2 pues vais a encontraros pues esta primera transparencia, ¿no? Este primer dibujo, ¿no? En donde habla un poco de cuáles son los pilares, ¿no? En la base, en los fundamentos, están las mejores prácticas en dirección de proyectos. Es decir, como ya ocurre con estándares en dirección de proyectos y con otras metodologías, pues no se basa en teorías ni en teoremas, se basa en la práctica, en las buenas prácticas, en las experiencias de project managers, en las experiencias de gente que está en el mundo de la dirección de proyectos. No es algo teórico, evidentemente los planteamientos teóricos, metodológicos más avanzados y tal, las matemáticas, la investigación de operaciones se utilizan como herramientas, pero digamos en la base lo que está justamente son las mejores prácticas. Sobre esas mejores prácticas es sobre donde se construye la guía de la metodología del PM Square, la que os podéis descargar tanto en su versión inglés original como también la síntesis en inglés y en español. Y a partir de ahí hay pues 4 columnas. La primera sería un modelo de gobernanza. Un modelo de gobernanza en donde se fija a grandes rasgos cómo se van a tomar las decisiones en el proyecto, quién las va a tomar, quiénes van a tener las responsabilidades, qué partes están involucradas en esa toma de decisiones. Hablaré un poquito más adelante de cada una de ellas, ¿no? El segundo pilar es un ciclo de vida que es el estándar. Es decir, cualquier otra metodología, cualquier estándar, pues tiene un ciclo de vida con 5 fases, como veremos, pues muy similar. En cada fase del ciclo de vida hay asociados una serie de procesos, de actividades, que en el caso de PM2 yo creo que una de las singularidades es que simplifica el mapa de procesos de otros estándares, incluso de otras normas tipo ISO en dirección de proyectos. Y como cuarto pilar tendríamos las herramientas o artefactos. Fijaros que pongo las dos, herramientas y artefactos, porque en la síntesis de la guía, pues cuando hicimos la traducción, pues hicimos una primera versión y nos costó mucho
traducir la palabra artifacts, que es la palabra original como aparece en la guía, ¿no? Y al final pues llegamos al consenso de herramientas y ahora en lo que sería la guía completa pues lo estamos revisando y vamos a optar pues por el término artefactos. Entre otras cosas porque digamos otras lenguas romances, es decir, lenguas derivadas del latín, pues más o menos han utilizado también en sus traducciones el término artefactos y no queremos pues, ser los únicos que no lo hagamos, ¿no? Uniendo todos estos pilares estarían los mindsets en inglés, que tradujimos en la síntesis como filosofías, también esto lo estamos revisando, y al final el objetivo pues es la entrega eficaz de soluciones y beneficios para la organización, para la empresa, para la institución que está llevando a cabo el proyecto. Bien, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos pilares, de los mindsets también, y resaltando pues, lo que serían las ideas principales. Aquí tenemos el modelo de gobernanza, representado el modelo de gobernanza. Es un modelo de gobernanza en capas. La primera característica es que tiene distintas capas dependiendo de en qué nivel de la organización nos estemos situando. Fijaros que se habla de parte solicitante. Hay dos partes en un proyecto PM Square. La parte solicitante y la parte proveedora. La parte que de alguna manera solicita el proyecto, que necesita, que requiere el proyecto, y el proveedor de servicios de Project Manager. ¿Por qué se hace esto así? Porque el modelo sirve exactamente y se puede utilizar igualmente tanto para proyectos dentro de la organización como para proyectos externos. Entonces, claro, puede ser un departamento de una empresa que pide a otro departamento, a la PMO, a la Project Management Office, oye, necesito este proyecto, ¿no? Entonces tendrías, ese departamento sería la parte solicitante. De igual manera puede ser pues, una empresa que solicita a alguien, pues una empresa, en principio, Open PM2, tiene vocación generalista, es decir, que se utilice para cualquier sector. Pues una empresa, un promotor de viviendas, pues quiere contratar a una constructora para que le dirija un proyecto de una promoción de viviendas en un determinado sitio, ¿no? Bien, entonces, a partir de ahí, pues en las distintas capas, pues evidentemente supervisándolo todo desde lejos está un órgano de gobernanza pertinente y se forma un comité de dirección del proyecto que está formado pues, por estos cuatro elementos, ¿no? De la parte solicitante estaría a alto nivel pues, lo que se denomina el propietario del proyecto y del lado del proveedor, el proveedor de soluciones. Y ya en la gestión del proyecto, digamos, propiamente dicha, día a día, de la parte del proveedor de servicios de Project Manager estaría director, directora de proyecto, y en la parte del solicitante estaría un responsable de negocio. Y aquí es muy importante, y la metodología enfatiza de manera muy clara y muy relevante, y eso después se ve también en los artefacts, la colaboración y comunicación entre ambas partes, ¿no? Esto es de lógica, esto nadie dice, no tienen que hablar para nada el director del proyecto con la persona de la empresa, esto lo entendemos todos, pero muchas veces en la práctica esto se olvida y muchas veces encargamos el proyecto y cuando eso se empieza a funcionar no existe una comunicación fluida entre ambas partes, como mucho alguna comunicación a veces desestructurada cuando se requiere algún cambio. Bueno, pues aquí no, aquí se enfatiza en cualquiera de los aspectos del día a día que haya esta colaboración entre ambas partes, ¿no? Esto en cuanto a la capa de gestión, y habría una capa de operación que tendría un grupo o equipo de implementación en el negocio en donde estarían pues, los usuarios o representantes de quien va a usar el proyecto, y por otra parte estaría el equipo de desarrollo de proyecto, que así lo tradujimos. Esto está copiado esta pantalla está copiada de la síntesis, pero ahora en la traducción final de la guía lo hemos decidido que es mucho mejor equipo central del proyecto, ¿no? Bueno, pues este es un poco el sistema, ¿no? Que si lo pensamos un poco, es decir, esta comunicación y esta estructura en capas, si realmente se lleva a la práctica, pues nos va a dar una potencia muy importante. En cuanto al ciclo de vida del proyecto, no hace falta decir mucho, es el típico, esto lo habéis visto en 100.000 sitios, ¿no? En donde, bueno, pues son las 5 fases: inicio, planificación, ejecución y cierre,
y la de monitorización o seguimiento y control, y aquí tenéis los esfuerzos de tiempo, ¿no? En cuanto al ciclo de vida y los procesos, pues algo que sale en todos los sitios y que probablemente sea de todas las diapositivas, pues sea a lo mejor una de las más importantes, la primera o la segunda más importante, que es el diagrama de carriles de PM2. Además es muy importante en el sentido de que la experiencia nuestra, como comentaré después, cuando queremos vender, entre comillas, PM2 a las empresas, sobre todo en nuestro caso, las pymes y micropymes, pues en presentarles un esquema como este, tan simple, pues dicen, oye, me gusta la idea. Cuando tú a alguien le presentas un manual de 800 páginas, pues te dice, sí, sí, ya me lo leeré. Y desafortunadamente, pues no hay tiempo. Justamente la mayoría de la gente que está involucrada en labores directivas y en labores de gestión de proyectos, pues pocas veces tiene para meterse entre pecho y espalda, pues 800 páginas, ¿no? Entonces, fijaros cómo en un solo diagrama, pues aparecen quiénes serían, para las distintas fases, inicio, planificación, ejecución, cierre y seguimiento y control, para cada una de ellas, quién es el líder, quién es el agente clave, quién lidera, quién mueve de alguna manera cada una de esas fases, cuáles son las entradas de fase, cuáles son las salidas y de alguna manera aquí tenemos un resumen de las actividades. Tendríamos la entrada, la salida y para pasar de una fase a otra, pues hay una reunión, una actividad que es listo para planificación, que normalmente es una reunión pues con una serie de cosas que se chequean, listo para ejecución y listo para cierre. En el Congreso, el 1 y 2 de febrero, en el edificio Carlos Magno de Bruselas, que os comentaba antes, pues repartían en tamaño A3, pues justamente esto. Esto evidentemente en inglés, porque por entonces solo estaba en inglés, y lo repartían y bueno, pues todo un éxito. Yo tengo uno en mi despacho de la Escuela de Ingenierías Industriales y otro pues le tengo con cariño guardado para cuando se me estropee o se ponga viejo el otro, ¿no? Pero en cualquier caso, el presentarte en una empresa hablándoles de PM2 y con algo tan simple, pues esto normalmente suele tener una buena acogida, ¿no? El inicio de todo es una solicitud de inicio de proyecto que pues, se plantean una serie de necesidades y eso pues, desemboca en un caso de negocio donde se justifica pues, por qué hay que hacer el proyecto, cuáles son las alternativas, qué pasa si no se hace el proyecto. Y eso es la entrada liderado por el propietario del proyecto, para la fase de inicio en donde se hace una definición del alcance y se define al director, se asigna al director del proyecto y el resultado de la salida de fase sería un acta de constitución de proyecto. Este acta, después de pasar por una reunión donde se da el ok para pasar a la planificación, pues este sería el input, acta de constitución, para la fase de planificación, en donde pues, las actividades principales es desarrollar el alcance y asignar el equipo de proyecto y los resultados son la guía o manual. Pongo guía o manual porque al principio lo tradujimos como guía en la primera versión y actualmente lo estamos en la final, lo vamos a traducir como manual del proyecto y el plan de trabajo. Ahora hablaré un poquito más de ello, pero para poder seguir, la guía fundamentalmente pues es un documento en donde se habla un poco del enfoque general de la gestión del proyecto y hay un resumen de los planes principales y el plan de trabajo del proyecto pues es un sitio donde, un documento también donde de alguna manera pues, se especifica lo que sería la EDT, la estructura de desagregación de tareas, un poco los costes, presupuesto y la programación. El plan de trabajo del proyecto es el input para la fase de ejecución, donde se gestiona el alcance y, por supuesto, la coordinación, y el resultado serían los entregables del proyecto. Esto se pasa a listo para cierre, que serían los entregables del proyecto. Aquí, fijaros que hemos pasado del propietario ser el agente clave al director del proyecto, el equipo de ejecución del proyecto, el equipo central del proyecto, las partes interesadas. Y tras las lecciones aprendidas y la aceptación del proyecto, pues tendríamos como resultado el informe de fin de proyecto. Esto, pues, fijaros en qué poco existe. Hay un vídeo en YouTube, si ponéis PM2 en inglés,
que habla pues, justamente del diagrama de carriles y de cómo este diagrama pues, simplifica de alguna manera o deja que tengamos en nuestra cabeza de una manera muy fácil entre cuál es la metodología. Bien, os decía de los documentos relevantes del manual y del trabajo del proyecto. Bueno, pues esto es un poco, esto ya lo conocéis, si estáis familiarizados con otras herramientas, metodologías, estándares en dirección de proyecto, pues ya lo conocéis, ¿no? Pero de alguna manera es un poco jerga que utiliza PM2. ¿Aquí llama manual de proyecto? Pues un documento, como decía, el enfoque general de gestión, los factores críticos de éxito del proyecto y cómo vamos a medirlos, qué documentos se utilizarán, qué artefactos. Los artefactos son pues, una serie de herramientas. Normalmente son documentos y registros que se van a usar y el resumen de los distintos planes de gestión y también pues, el detalle de los roles y responsabilidades de las distintas partes, distintas personas que actúan en el proyecto. Y por otra parte estaría el plan de trabajo del proyecto, en donde tendríamos pues, realmente el triángulo de hierro de toda la vida, porque sería el alcance, los costes y la programación. Y otros documentos. Y de aquí pues cuelgan del manual del proyecto. Fijaros que en el manual del proyecto hemos dicho que teníamos el resumen de los planes de gestión. De aquí, evidentemente, emanan los propios planes de cada uno de los planes de proyecto. Y después de estos otros documentos, pues generalmente son los artefactos, en donde hay pues, distintos registros, distintos documentos de control. Bien, los artefacts. Una de las cosas que gustan cuando se presenta a la gente la metodología son los artefactos, o lo que llamamos inicialmente herramientas. ¿Qué son? Son unas plantillas. ¿Plantillas de qué? De casi todo. De casi todos los documentos que podemos encontrar en la gestión de un proyecto. ¿Es obligatorio usarlo? No. Aparecía como un pilar, evidentemente. Pero no es obligatorio que usemos estos. Nosotros, a lo mejor, si ya hemos adoptado distintas metodologías o elementos metodológicos en dirección de proyectos, pues nadie nos quita de seguir introduciendo ideas que nos gusten de PM2 y no por ello tenemos que cambiar la estructura de los documentos. Pero si no tenemos documentos, pues aquí tenemos un ejemplo de casi todo. De casi todo. Fijaros desde solicitud, por ejemplo, solicitud de inicio del proyecto, caso de negocio. Si nosotros tenemos nuestro estándar para hacer un caso de negocio, pues no tenemos por qué usar este. Pero si no, pues aquí lo tenemos. Es una propuesta, un acta de constitución de proyecto, fijaros de todo, ¿no? Es decir, en la fase de planificación, el manual de proyecto, de alguna manera, cómo se puede hacer, una plantilla, de todo, matriz de partes interesadas, plan de implementación de negocio, de todos los distintos planes de gestión, pues también. Tenemos hasta de orden del día y hasta de las reuniones. Bueno, pero si yo en mi empresa, por favor, ¿qué me estás diciendo? Si yo en mi empresa ya tengo un modelo, pues que con mis normas de calidad o mis normas generales de la empresa, me da igual que sean proyectos, que sean procesos, que sea lo que sea, nosotros ya tenemos aquí un estándar de lo que usamos, un prototipo, un template de actas de reuniones, de orden del día y tal. Bueno, pues sigue usándolo. Pero si no lo tienes y te gusta lo que te está proponiendo, PM2, pues oye, úsalo, ¿no? De casi todo, de informes de proyecto, de listas de verificación, de prácticamente de casi todo. Y son, como veremos después, se pueden descargar sin ningún problema. Aquí tenemos pues otra típica pantallazo, que es otro de las figuras muy interesantes de la metodología de PM2, en donde pues tenemos resumido, no me voy a extender, pues las distintas actividades de cada una de las fases y de los documentos, de los artefactos asociados. Con lo cual, fijaros, pues incluso sin tener una formación muy grande en dirección de proyectos previa, pues cuando alguien que, bueno, aunque no tenga formación en dirección de proyectos, ha dirigido proyectos, pues cuando tú le dices de una manera tan resumida todas estas cosas, pues dice, oye, pues lo compro, ¿no? Es decir, me estás diciendo qué tengo que hacer, qué actividades tengo que hacer y más o menos las entiendo. Si no las entiendo, pues las explicamos o lo puedo leer.
Algunas de ellas ya las vengo haciendo, lo que pasa es que a lo mejor las hago de una manera desordenada, de una manera poco estructurada, y aquí me está diciendo pues cómo lo tengo que hacer de una manera mucho más racional, mucho más estructurada. E incluso no solo me dice qué es lo que tengo que hacer, sino cómo hacerlo. Es decir, cómo me puedo apoyar en una serie de documentos que no es obligatorio que yo use, porque nadie me obliga a que yo use los documentos, pero dispongo de ellos y dispongo de un formato, de un template, de una plantilla para poderlo utilizar lo que quieran, incluso no tiene por qué ser al 100%. Entonces, bueno, pues esta es otra de las típicas, que cuando vamos a asesorar o intentar vender metodología a las empresas, pues también acudimos con ello. Otro de lo que unía, fijaros que estaban los 4 pilares y después había algo que unía, que eran las filosofías, que tradujimos en su momento como filosofías, o en la guía original se llaman los mindsets. ¿Qué son los mindsets? Pues son unas guías de pensamiento. Algo que unifica todo el resto de los pilares y que no debemos perder de vista, porque si lo perdemos de vista, pues vamos a perder probablemente el rumbo del proyecto. Si cogemos el símil del directora del proyecto, como alguien que está dirigiendo el barco, el timón del barco, pues de alguna manera tenemos que tener un rumbo, un objetivo, y nunca tenemos que ir perdiendo ese rumbo y ese objetivo, aunque tengamos muchas dificultades, aunque vengan mareas y aunque vengan olas muy altas, y tengamos que ir tomando decisiones, pero nunca debemos perder ese rumbo, ¿no? Y eso son esas ideas centrales que veréis que es el sentido común. Otra manera de definir los mindsets es que es el sentido común puesto por escrito. Bien, vamos a ver por encima pues cuáles son, ¿no? Por ejemplo, pues nos dice que quien utiliza, es decir, los directores de proyectos que utilizan PM2, pues evidentemente utilizan las mejores prácticas, evidentemente, en sentido común. Muy importante también sentido común, pero que muchas veces se olvida, que recuerdan que las metodologías están ahí para servir a los proyectos y no viceversa. Yo he visto casos, pues típico de gente de empresa, colegas que hablas con ellos, y me ha pasado algún caso que lo que dicen darle la vuelta a la tortilla o dar 180 grados, ¿no? De gente que no utilizaba nada de metodologías, que no utilizaba nada de documentos, de herramientas. Yo para que me voy en el tiempo que estoy escribiendo, ya he terminado el proyecto. De ahí, pues les ha gustado las metodologías y de alguna manera han pasado al otro extremo, a estar, pues, digamos, con un servilismo hacia las metodologías desproporcionado para lo que son los objetivos del proyecto. No tenemos que perder de vista, entonces, que las metodologías son un medio que nos ayudan. Si no nos ayudan, no tienen ninguna función. Fundamentalmente es que nos ayuden a cumplir los objetivos del proyecto. Otros, por ejemplo, pues fomentar una cultura de colaboración, de comunicación y de responsabilidad, una orientación a resultados, mantiene una orientación a resultados. Para PM2, de alguna manera, un proyecto casi es una excusa, es un pretexto. El objetivo es obtener una serie de resultados, de beneficios para la organización. Cuando hablo de beneficios, estoy traduciendo de alguna manera en la guía original benefits, pero como sabéis, benefits no tiene, en inglés tiene un sentido mucho más amplio que el sentido de beneficios, un poco la idea que tenemos en español de beneficio contable, resultado económico, sino beneficios, pues son todas aquello que nos proporciona ventajas competitivas en el caso de una empresa. Entonces, no hay que perder esa orientación hacia el valor. De hecho, se ratifica aquí, se compromete a entregar los resultados del proyecto con el máximo valor, en lugar de, lo que intentamos es proporcionar valor, crear valor, en lugar de seguir planes. Importante asignar los roles del proyecto, que cada persona sepa lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Los directores y directoras de proyecto que utilizan la metodología equilibran pues entre distintos elementos, de forma productiva, entre distintos elementos,
los distintos planes y los distintos elementos de dirección del proyecto. Invierten para desarrollar sus competencias técnicas y de comportamiento, buscan inspiración y, por supuesto, pues, valores éticas, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Comparten el conocimiento e implican a los interesados, a las partes interesadas del proyecto. También en los propios mindsets, dentro del apartado de los mindsets, pues está otro apartado de preguntas poco frecuentes o infrequently asked questions, que, como su nombre indica, pues son preguntas que nos las deberíamos hacer prácticamente todos los días y que en la práctica pues muchas veces se olvidan, ¿no? La primera, ¿sabemos dónde vamos? De alguna manera, asegurarnos de que todo el equipo de proyecto tiene una visión compartida y que es una visión pluridisciplinar, holística. Sabemos por qué lo estamos haciendo, muy importante. Muchas veces se olvida el contexto estratégico. Yo he conocido multitud de directores y directoras de proyecto excelentes, de primera, y con éxitos del proyecto muy significativos. Y muchas veces cuando les pregunto, bueno, ¿y cuáles eran los objetivos para tu empresa, ¿no? A nivel de posicionamiento estratégico? ¿Qué importancia en el volumen de ventas tuvo? Pues muchas veces no me lo saben precisar, ¿no? Es muy importante, si queremos dirigir un proyecto, entender cuál es el contexto de la propia empresa, el contexto, a qué objetivos estratégicos, y fijaros que objetivos estratégicos no solo son económico-financieros, sino que hay otros objetivos estratégicos de posicionamiento, de adquirir tecnologías, de hacerse con una posición estratégica en un determinado país, etcétera, etcétera, que no solo son objetivos económico-financieros. Y es importante no perder de vista estos objetivos. Sabemos quién hace qué, definir y comunicar todos los objetivos, que todas las actividades que tienen que ser hechas las hace y que no haya actividades que no se hacen. Entregar a cualquier coste o riesgo, pues de alguna manera ser conscientes de que el fin no justifica los medios. ¿Es esta tarea de responsabilidad del cliente o del equipo de proyecto? Bueno, pues de alguna manera asegurar la buena comunicación entre ambos. ¿Debo involucrarme? Por defecto sí. ¿Hemos mejorado? Pues es importante tener un compromiso con la mejora continua. Y pues la última pregunta que a mí me llamó mucho la atención cuando la leí, la primera vez que me acerqué a la metodología, y es si hay vida después del proyecto. Pues evidentemente, cuando acaba un proyecto no se acaba el mundo, los equipos de proyecto pues se cambian, pues son reasignados muchas veces a proyectos distintos, pero bueno, pues la vida del servicio, la vida del proyecto, no solo, aunque se acabe el proyecto, pero el entregable pues tiene también su ciclo de vida y requiere también pues nuestra atención. Bueno, una de las cosas que también me llamó la atención y que me gustó, porque hablé al principio de mis amores, en cuanto al esquema basado en competencias de IMA, y después cómo me gustó cuando mi primera aproximación con PM Square Alliance, con PM Square, con la metodología. Y una de las cosas que me llamó la atención y que me gustó, justamente fue que es una metodología que en su propia guía, en la propia metodología, directamente hace referencia a las competencias personales, competencias transversales, y directamente directamente pone a las de ITMA. Esto está copiado, es una pantalla de la traducción y directamente pone fuente ITMA de la ICB, de la Individual Competence Baseline, de la base para las competencias individuales, ¿no? Es decir, la PM2 me está ofreciendo una metodología, una metodología en el sentido estricto, porque muchas veces hablamos método, metodología, herramientas, estándar, lo confundimos muchas veces, tampoco hay que ser muy estricto, pero de alguna manera es una metodología en el sentido estricto de que nos dice que hay que hacer cuándo y cómo, una serie integra una serie de métodos, integra una serie de pasos y de procesos, de cosas que hay que hacer, ¿no? Y además de una manera muy simple y clara, ¿no? Pero nos dice, cuidado, que aquí no yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer, pero si tú quieres ser un buen director o directora de proyectos, tú necesitas tener unas competencias, genéricamente competencias transversales, ¿no? Y esas competencias las tienes que tener, y no las cuento aquí, digo, ¿dónde las puedes mirar?
justamente te dice que en IPMA tienes un buen mapa de competencias y además, pues perfectamente explicadas, y además un sistema incluso de certificación para poder certificarte profesionalmente, de alguna manera acreditar que pones en práctica en tu trabajo dichas competencias. Bueno, voy a beber un poco de agua porque se me queda la boca seca. Bien, esto pues sería un poco las ideas centrales de la metodología, lo que quería contar. Ahora, pues voy a hablar de algunas cuestiones que están abiertas, ¿no? de preguntas para el presente, más que para el futuro, ya casi para el presente. Y después comentaré, para finalizar, algunas experiencias pues, que hemos tenido con pymes o con micropymes y en la docencia, en el propio máster de dirección de proyectos, ¿no? En cuanto a cuestiones abiertas, bueno, pues trataré de ver si va a haber extensiones de la metodología, si va a haber traducciones y si habrá programas y pruebas de certificación y muy relacionado con ello, si habrá sistemas de acreditación de los programas de formación. Estas dos preguntas van juntas, ¿no? Es decir, si yo de alguna manera me puedo certificar como profesional en dirección de proyectos con la metodología, ahora me puede preguntar, ¿y quién me puede enseñar? Entonces, alguien que se dedica a la formación y pregunto, ¿pero este que me va a formar sabe de esto? Bueno, pues veré a ver si existen instituciones de formación que están acreditadas precisamente por la metodología y de esta manera pues tengo una garantía, ¿no? Estas son las preguntas que intentaré abordar. La que es más difícil de abordar, y por eso la tengo en otro color, es que si se valorará incorporar la metodología en las convocatorias, la mayoría de ellas competitivas, de proyectos con financiación europea. Y esto pues es una pregunta que todavía está abierta. Me estoy refiriendo a lo siguiente. Imaginaros que pasado mañana la Comisión Europea dice que, por ejemplo, yo que me dedico a la universidad, que para proyectos de I+D, para convocatorias de financiación de proyectos de investigación y desarrollo, se valora con no sé cuántos puntos el que se utilice la metodología. Pues os podéis imaginar qué va a pasar. Es decir, si en el momento en que eso se dice, pues se colapsaría el servidor del Servicio de Publicaciones de la Unión Europea, de la Comisión Europea, perdón, se colapsaría de todo el mundo descargado sobre la metodología, ¿no? Bueno, pues eso ya digo que no está claro. Lo he preguntado, cuando he hablado con gente del DIGIT, pues lo he preguntado y es una pregunta que todavía está abierta, ¿no? La cuestión es la siguiente, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto un organismo público puede decir, oiga, usted utilice esta metodología? Yo le puedo decir, no, yo le valoro que utilicen metodologías en dirección de proyectos. Evidentemente, no es lo mismo alguien que no tiene ni idea de dirigir proyectos que alguien que utiliza una metodología, pero no le digo yo cuál usted puede usar, ¿no? Ese es un argumento, ¿no? Claro, cuando me han dicho eso, yo lo primero que me se me vino a la cabeza es marco lógico, es decir, hay muchas instituciones, ¿no? que sí, para proyectos de cooperación internacional de desarrollo, que tienes que, bueno, incorporar cosas del marco lógico, ¿no? Y ahí te dicen marco lógico, ¿no? Pero realmente cuando lo he comentado me comentaban, bueno, es que exactamente no es así, es lo que te están diciendo es que rellenes una matriz, que es la matriz del marco lógico, que rellenes una serie de cosas y tal, no te están imponiendo una metodología. Por tanto, esta pregunta pues no os la voy a poder resolver de momento. Vamos a tratar de abordar de alguna manera también brevemente las otras. Extensiones, pues sí. Digamos, este sería el mapa PM2. Fijaros que parte de la metodología sin el Open, realmente aparece aquí el Open porque era la parte abierta, y sí que se está haciendo, yo tengo entendido que está prácticamente, aunque no publicado de forma externa, pero prácticamente está terminado, ya ha terminado digamos, una metodología para portfolio management y para gestión de carteras y gestión de programas, ¿no? Y también debe estar muy avanzado pues, lo que sería una versión ágil de la metodología. En la propia guía del PM2 se habla de una manera importante de las metodologías ágiles y de cómo, pues no es que aquí no hace una distinción exacta de o waterfall o ágiles, sino que en principio la metodología podría ser utilizada en
en distintos contextos, pero sí que se hace una adaptación de cuestiones más específicas para proyectos que se realizan bajo la filosofía ágil. Esto en cuanto a las extensiones. Extensiones a carteras, a programas y a otros tipos, ¿no? Y también, bueno, pues hay otras extensiones sectoriales. Por ejemplo, propio Agustín Moya nos lo ha comentado, pero él está estudiando, está desarrollando una extensión de la metodología para aplicarlo a cooperación internacional de desarrollo, a organizaciones, ONGs y otras organizaciones que hacen cooperación internacional de desarrollo. Un alumno mío del año pasado pues hizo una extensión, trató de hacer una extensión de un trabajo fin de máster, una extensión para lo que serían eventos deportivos. Es un alumno que es deportista, corre maratones, 3:20 el kilómetro y además es coorganizador de una prueba ciclista que, bueno, pues los que vivís en España o los que vayáis a venir de viaje, yo os recomiendo el Canal de Castilla, es una obra del siglo XIX, entonces, bueno, pues entre dos localidades de Castilla y León, pues hay una prueba ciclista de 160 y tantos kilómetros, entre Alar del Rey y Medina Río Seco. Entonces, bueno, pues con esa idea, él es uno de los coorganizadores, y estaba muy preocupado justamente por tener una metodología, porque cuando él hizo el máster dice, no, si nosotros ya tenemos plan de proyecto, está en los 5 que lo organizamos distribuido en las cabezas de cada uno, así, cada uno con su lenguaje y con sus neuronas, ¿no? Y el problema es que nos vamos haciendo mayores y ya estamos cansados, ya tiene que venir nueva gente a organizarlo. Bueno, pues la manera de que esto pueda ser posible es justamente hacer un plan de proyecto y aplicar una metodología que esté detrás de ello, ¿no? Bien, pues seguimos en ello, ¿no? A ver si lo retoma, siendo este alumno actuando como codirector de un nuevo trabajo fin de máster, si sigue con ello. Bien, traducciones. Aquí tenéis pues el mapa de las traducciones que se han hecho de la síntesis de la guía. Es decir, se desarrolló la guía, que son unas 100 y pico páginas, y después está la guía, que son la síntesis, que son 36 páginas, si no me equivoco, más los anexos. Fijaros, en 36 páginas, pues uno aprende muchas cosas de cómo dirigir proyectos. Bien, aquí están pues todos los idiomas, ¿no? Es previsible de que muchos de ellos, pues también en el futuro, pues salga la traducción de la guía completa, no solo de la síntesis. Y en cuanto a las certificaciones, fijaros que os dije en las primeras transparencias que esto era un proyecto inicialmente para dentro de la Comisión Europea y que de hecho existía un sistema de certificación profesional para officers, para funcionarios, si queréis, de la Comisión Europea. Era algo interno, ¿no? Entonces, la pregunta es que en el momento en que esto se hace abierto, pues puede ser interesante certificar que, bueno, pues que alguien tiene estos conocimientos, ¿no? Bueno, pues esto lo está desarrollando PM Square Alliance, la alianza PM2, pues ya tiene en marcha pues varios niveles de certificación, tanto para lo que sería la metodología general como un apartado, una certificación específica de metodologías ágiles y después pues una certificación para los formadores, lo que comentaba antes. Luego esto respondería a otra de las preguntas. Tenemos no solo programas de certificación para las personas, sino también programas de acreditación para los formadores que vayan a después pues impartir cursos sobre la metodología. Bien, ¿dónde encontrar todas estas cosas, ¿no? Y dice, oye, pues mira, nos has convencido, nos ha gustado, quiero indagar un poco más, ¿no? Bueno, pues lo que sería la guía entera, pues es muy fácil, es en el servicio de publicaciones de la Unión Europea. Ponéis en Google PM2, Project Management y Download, descargar, y en 1 o 2 clics pues aparecéis en la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea y aquí solo está en inglés, pues podéis descargar la guía. ¿Qué ocurre si quiero más cosas? Pues me puedo ir, hay una Open PM Square Wiki, una wiki, aquí se entra sin ningún tipo de login, pero para entrar en la wiki, que además es una comunidad también de gente que pone pues, lo típico, pone noticias, pone cosas, pues para entrar aquí sí que se requiere un usuario europeo, ¿no?
bueno, pues en los que lo tengáis, porque a lo mejor habéis participado ya en proyectos europeos o como evaluadores de proyectos europeos, pues podéis usarle, ¿no? Y si no, pues en 30 segundos, pues os hacéis uno nuevo, no hay ningún problema. Y allí, pues bueno, este es un aspecto un poco de esa wiki y tenéis pues acceso a muchísimas más cosas, ¿no? Entre otras cosas, pues tenéis acceso a las traducciones, creo que es en Publications, ahora no recuerdo exactamente si en Publicaciones o en Resources and Links, pues tenéis las traducciones de la síntesis en todos los idiomas que está traducido y tenéis además pues los artefactos, es decir, esas plantillas de distintos documentos que podéis utilizar si queréis, pero que no es obligatorio. Bueno, y por supuesto, pues la página web de PM Square Alliance, pues ahí tenéis muchísima información, os podéis dar de altas como socios y hay pues sobre todos los avances, todos los desarrollos que se están haciendo, comentarios de profesionales, es decir, está creciendo de una manera muy importante los canales de comunicación dentro de la propia página web y también, pues por supuesto, están enlaces a las guías y enlaces a todas las cosas y después información, por supuesto, de los programas de certificación profesional y de certificación de formadores. Bueno, dejadme que os hable pues un poco de la experiencia profesional. Ponía al principio, cuando me presenté, que pertenezco a un instituto de investigación que es INSISOC, se llama Ingeniería de los Sistemas Sociales, ¿no? Aquí tenemos pues un poco a los miembros, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues como instituto hacemos fundamentalmente docencia, es decir, organizamos cursos, investigación, que sería la otra pata, y publicamos en diversas revistas sobre temas fundamentalmente de dirección de proyectos, también de otros temas relacionados con la complejidad, en general de complejidad, y también lo que hacemos es lo que llamamos transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento, que es justamente pues, ayudar, poner en valor económico ese conocimiento que utilizamos y que generamos dentro de la investigación, ¿no? Y entonces, pues con ello, pues desde hace ya tiempo, pues lo que hacemos es asesorar a empresas sobre pues, cómo introducir, ayudarles, acompañarles a introducir metodologías en dirección de proyectos, ¿no? Como dice mi colega Adolfo López, que es este que está aquí, dice, si es que parecemos la iglesia de la proyectología, o sea, vamos por ahí intentando captar adeptos, ¿no? ¿Qué datos son los que captamos? Pues estamos en Valladolid. Valladolid es una ciudad de 300.000 habitantes, que os aconsejo visitar si estáis por aquí. Y claro, lo que hay es, en Castilla y León, lo que hay sobre todo son pymes, pequeñas y medianas empresas, y si soy sincero, micropymes. O sea, la mayoría de ellas son micropymes que están pues alrededor de 8, 10 trabajadores, ¿no? Entonces, o bien directamente les asesoramos, o bien, muy habitual, asesoramos a empresas que a su vez son consultoras y que esas empresas ofrecen dirección de proyectos. Es decir, esto sería el asesorar al asesorador, de alguna manera. Y entonces quería compartir, porque considero que es interesante compartir algunas experiencias con PM2. Fijaros que nosotros esto, lo de acompañar a las empresas a mejorar sus competencias en dirección de proyectos, esto ya lo hacíamos desde hace por lo menos 12, 13 años, ¿no? Claro, cuando ha aparecido PM2, pues lo hemos hecho nuestro y hemos intentado pues también venderles de alguna manera PM2. Y la acogida ha sido muy buena acogida, ¿no? Precisamente por su sencillez, muy buena acogida. Es decir, en nuestro esfuerzo estamos convencidos en que el Project Management ayuda a las empresas. Estamos convencidos totalmente. Eso es, no lo ponemos es casi como dice la Constitución de Estados Unidos, es self-evident, ¿no? Para nosotros es self-evident, autoevidente, que Project Management, pues que mejora de una manera sustantiva la eficiencia de las empresas. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces cuando vamos con esa actitud, vamos pues, de curas, ¿no? de la iglesia de la proyectología, pues claro, dicen, oye, tiene muy buena pinta lo que dices, ¿no? Pero bueno, una vez me pasó, ¿no? Que le recomendé a uno el Kessner, ¿no? El libro
excelso, ¿no?, de la dirección de proyectos, ¿no? Entonces, claro, cuando vio que eran, pues no sé qué edición era por entonces, vio que eran 700, 800 páginas, dice, dentro de 2 años hablamos, porque yo no tengo tiempo. Digo, mira, mañana me voy a Alemania, ¿eh? Es decir, no tengo tiempo. Entonces, en cuanto les enseñas el diagrama de carriles, ¿eh?, y les enseñas algo que mostraré después, que es la leaflet, la quick Start, pues dicen, ahí va. Y cuando ya les dicen, oye, mira, te paso un enlace de 36 páginas, no sé si ahora son 36 o 34, que es justamente la guía, ¿no? Entonces, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, eso hace que tenga una buena acogida, es decir, rompes bueno, pues el que te den con la puerta en las narices. Y te dan con la puerta en las narices en cuanto le estás diciendo que esto va a requerir un esfuerzo profesional por su parte muy importante, y como están muy ocupados, pues dicen, oye, fijaros que estamos hablando de micropymes, ¿eh? Evidentemente, cuando usted habla de una empresa que tiene 800 trabajadores, dice, oye, qué interesante, voy a poner a 10 a trabajar en esto. Pero cuando estás en una empresa de 9, de 8, no puedes poner a 10 a trabajar esto, ¿no? Entonces, es algo mucho más rudimentario. Entonces, como pequeña y mediana empresa, esto ha representado un salto sustantivo para que no nos den con la puerta en las narices, ¿no? Y una vez que no les das, que no te dan con la puerta en las narices, pues, ahí, amigo, es decir, ahora te vas a enterar. Poco a poco, de forma gradual, vamos a ir introduciendo cosas. Es decir, al principio te he presentado el diagrama de carriles, ahora ya vamos a ir un poquito más al detalle de la importancia. Al principio, a lo mejor, el caso de negocio es muy informal, pero después ya te muestro, cuando te ha gustado y has visto, y dices, oye, un caso de negocio, está ahí, un plan de comunicaciones que nos está ahorrando disgustos, de que teníamos un problema de que no nos comunicamos bien con el cliente, que el cliente llamaba a la hora que le daba la gana, que le daba la gana para pedir un cambio, esto era un desastre, un sin vivir, nos íbamos todos los días a las 11 a casa, a las 11 de la noche, y ahora ya, pues mira, esto parece que funciona. Entonces, poco a poco vas metiendo cosas, ¿no? Esta buena acogida por su sencillez y por su realidad hace que, pues, mucha gente sin conocimientos previos en dirección de proyectos, como ocurre muchas veces en las pymes, es decir, lo que a nosotros nos pasa en las micropymes, es que muchos, pues, aunque pongan la tarjeta director de proyectos, pues realmente no tienen formación en dirección de proyectos. Peor que no saber dirección de proyectos, y de que puede haber algo peor, sí. Puede haber que lo confundan y que crean, por ejemplo, que es scheduling. Entonces, creen que es el Gantt y esto es la dirección del proyecto. Con lo cual, pues peor todavía. Es decir, es todavía peor, es decir, malinterpretar una cosa o tener un conocimiento erróneo de algo muchas veces es peor que desconocerlo. Porque si lo desconoces, pues oye, a lo mejor un poco por suerte, pues te enteras de lo que es, ¿no? Bien, decía que, claro, cuando nos presentamos con el diagrama de carriles y con lo que llamaba antes una quick leaflet, que es una hoja también, en donde se me pone 6 pasos, 6 pasos con lo que tengo que hacer. Con lo que tengo que hacer para ponerme ya, de forma muy sencilla, a dirigir un proyecto. ¿Y cuáles son los documentos? Pues claro, cuando alguien ve esto, en lugar de 1000 y pico páginas, dice, tenemos que seguir hablando. Te dice, oye, no podrías, o te llama a los 3 días, dice, ¿no podrías darnos un curso de 40 horas al personal de la empresa? Es decir, ya has roto la primera barrera, ya has sobrepasado el umbral de la puerta y a partir de aquí, pues ya se abren muchas más posibilidades, ¿no? Bien, ¿cuáles son los factores clave también para que tengan éxito estas pymes y micropymes? Vuelvo a decir que todo esto que estoy diciendo yo lo enmarco con cuidado, porque es una experiencia muy contingente a pymes de nuestro entorno socioeconómico de Castilla y León. También trabajamos con otras empresas de fuera de Castilla y León. Empresas, normalmente si es de fuera de Castilla y León, suelen ser más de un tamaño medio o más grande, pero justamente las que de alguna manera tenemos, como profesor de universidad, tenemos una obligación, ¿no?, de revertir a la sociedad. A mí me pagan los castellanoneses, me pagan con sus impuestos. Entonces, de alguna manera, revertir al tejido económico, pues fundamentalmente lo que abordamos es esas micropymes, ¿no? Entonces, esta experiencia que estoy diciendo, pues vuelvo a recalcar,
porque alguien puede decir, oye, que esto yo lo he intentado también trabajar con PM Square y no estoy nada de acuerdo contigo. Y a lo mejor pues es porque no han sido, eran empresas mucho más grandes, ¿no? Bien, ¿qué factor es clave para estos micropymes? Bueno, pues como en todo, el liderazgo de la dirección. Fijaros que en micropymes la dirección suele ser él o la propietaria de la empresa. Es decir, y esto también tiene una serie de connotaciones, ¿no? De cómo la aborda. Como es propietario de la empresa suele tener a lo mejor miedo de decir, oye, a ver si me vas a poner patas arriba toda la organización, pero una vez que lo compra, pone, para la redundancia, su dinero, porque es su dinero, ¿no? La importancia del modelo de gobernanza, sobre todo en los aspectos de la comunicación constante entre la parte solicitante y la parte proveedora, entre el project management y el responsable del negocio. No perder de vista los mindsets. Cuando todo el mundo lee los mindsets dice, claro, si esto es lógico, ¿vale? Pero es lógico, ahora aplícalo. Y muchas veces se olvida, ¿no? Y después también, pues no obsesionarse con los artefactos. Esto lo digo porque, claro, como muchas de estas micropymes, pues la gente no tenía no tiene prácticamente formación inicial en dirección de proyectos, pues como eso no lo tienen, pues claro, tú cuando les presentas los artefactos, pues dicen, ¡oh! Pero si ya tengo todo hecho esto. Si es que antes, una vez alguien me habló de un business case y le dije, ¿y tú más? Por si acaso, era un insulto. Pero ahora me estás diciendo que tengo que rellenar y que tengo que tal. Entonces muchas veces le damos, como comentaba también antes, ¿no? Le damos una vuelta a la tortilla, ¿no? Y muchas veces se obsesiona, ¿no? Y bueno, ya sí que termino, más o menos estábamos en el tiempo. Pues mi experiencia en la docencia, ¿no? Bueno, pues también por los alumnos muy buena acogida, lo aprenden muy fácilmente, Esto tiene truco porque las asignaturas, la metodología se la enseñamos en una asignatura muy fuerte metodológica en el programa del máster y previamente ya han visto el modelo del PMBOK, han visto el modelo con las competencias de INMA, han visto PRINCE2. O sea, han visto el marco lógico, incluso, si han visto ya muchas metodologías, entonces, cuando ven esta, les empieza a encajar todo, y sí que les gustan muchísimo los artefactos. Les gustan mucho los artefactos porque, bueno, pues les dan un modelo de cosas que pueden utilizar. Y bueno, pues ya os había comentado, trabajos fin de máster, pues esto tenemos todos los años peticiones, nosotros intentamos que los alumnos decidan ellos cuál es su tema de trabajo fin de máster. Si al final llega a enero y no lo han elegido, pues entonces lo ponemos nosotros, ¿no? Pero en general lo eligen ellos, ¿no? Y bueno, pues añadir que a lo que sería lo de eventos deportivos que comenté antes, pues también, bueno, pues programas de formación. También hay un trabajo fin de máster que está realizando, va a empezar ahora, ¿no? Sobre cómo gestionar programas de formación con la metodología. Y tenemos un alumno, Yao Yao, de nacionalidad china, que pues, nos ha propuesto pues, que se puede organizar una boda china, con todo, debe ser algo intenso, ¿no? Lo que es una boda allí con varias ceremonias al mismo tiempo y tal. Y entonces pues también lo va a intentar pues, hacer un plan de proyecto que incorpore la metodología. El de extensión a eventos deportivos, pues le podéis encontrar en el repositorio documental de la UBA, es decir, la mayoría de los trabajos fin de grado y fin de máster, salvo que el alumno, por confidencialidad, diga lo contrario, se publica en el repositorio. Entonces, si ponéis en internet Universidad de Valladolid, PM2, eventos deportivos, pues os va a aparecer. El autor, el que hizo el trabajo fin de máster, se llama José Antonio Caminero Granja. Entonces, si ponéis todo junto, si solo ponéis José Antonio Caminero, os saldrán sus récords deportivos. Y ya digo que con 3 minutos 20, 3 minutos 30 el kilómetro, en medias maratones. Bueno, y nada más, simplemente un poco mi visión personal, ¿no? Me parece una metodología sencilla y amigable, porque nos habla de qué hacer, cómo y cuándo. Realmente es una metodología, tiene un fácil comienzo y
con el diagrama de carriles y con el Quick Start Leaflet, pues prácticamente a alguien le ponemos a dirigir proyectos. Esto no significa que se convierta en un experto director de proyectos. Para tener eso, probablemente hay que estar más de 30, 40, 50 años dirigiendo proyectos, ¿no? Pero sí para pasar de cero a nada, ¿eh? Eso es una de las ventajas de esta metodología, sobre todo con micropymes, pasar de cero a nada. Fijaros que dividir por cero es infinito. Es decir, cuando tú pasas de cero a nada, pues es el salto más grande. Después, una vez que haces eso, pues ya puedes pasar a más cosas, ¿no? Es abordable para profesionales, por todo ello sin conocimientos. Lo de los artefactos gusta muchísimo, ¿eh? Y todo ello hace que sea de fácil asimilación, ¿eh? Es fácil de adaptar a cualquier sector y cualquier proyecto. Y por último, y quiero recalcarlo, aunque también lo he dicho, y creo que es la tercera vez que con distintas palabras lo vuelvo a decir, ¿no? Pues de alguna manera que es compatible, complementaria con otros estándares y metodologías. Esto no es incompatible con nada, es decir, se puede utilizar. De hecho, antes he defendido como, por ejemplo, pues, es totalmente complementario y compatible con desarrollar las competencias profesionales, por ejemplo, de ITMA, ¿no? O incluso otros planteamientos de otras metodologías, PMI, etcétera. Es decir, es complementario. Fijaros que, digo, el salto de cero a algo es infinito. Bueno, pues para meter cualquier otra metodología, cualquier otro estándar, primero tienes que conseguir que no te den con la puerta en las narices. Entonces, esto ayuda a que no te den con la puerta en las narices. Y una vez que tú te estás diciendo qué hacer, cómo y cuándo, ya la mente de todos está muchísimo más receptiva a cosas más profundas, a cosas más, es decir, a sofisticaciones en cualquiera de las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. Y bueno, pues nada más. Agradeceros vuestra atención y ahora pues estaremos en las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla y bueno, como sabéis, en España todavía estamos confinados o medio confinados, con lo cual no me puedo ir a la playa ahora, así que podemos resolver todas las preguntas que queráis. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por esta magnífica presentación. En el chat hemos ido dejando enlaces tanto para el bookshop de la Unión Europea como para la documentación disponible en la PME School Alliance. Germán ha compartido el documento de la adaptación a eventos deportivos del repositorio. Es decir, hay varios enlaces en el chat disponibles para todos los que lo quieran echar un ojo. Y hay dos preguntas que yo he identificado. La primera, formulada por José María Menéndez Salcedo, es, bueno, relacionado con esto último quizá que has comentado, ¿no? ¿Cómo han reaccionado las otras entidades dedicadas a vender metodologías y certificaciones la aparición de algo que es en un formato open de libre acceso de esta forma, ¿no? Si quieres dar una respuesta. Bueno, yo creo que ni bien ni mal, porque evidentemente esto es en formato abierto, pero en la práctica, por ejemplo, otros estándares y metodologías, pues, por ejemplo, ITMA, en la versión inglesa, todo lo que sería la base para la competencia de la dirección de proyectos, registrándose en la página en inglés de ITMA, pues directamente se obtiene el mapa de competencias y se obtiene todo lo que sería la base para la competencia individual, es decir, que también de alguna manera es accesible a todo el mundo. Y el PMBOK se supone que son para los de PMI, que hay que comprarlo, pero bueno, pues más o menos no es difícil, es decir, está en las librerías, está en los sitios, ¿no? En este sentido yo creo que no ha habido una reacción por pensar que es un sistema open, ¿eh? No ha habido una reacción. Se ve que hay otras metodologías. Yo creo que, fijaros que desde febrero de 2018 ya han pasado 2 años y algo. Yo creo que en algún momento se vio con expectación e incluso a lo mejor con recelo por alguna asociación, ¿no? El que apareciese otra metodología,
pero después con el tiempo pues se ha visto de que existe una cierta complementariedad y que no te está quitando mercado, por así decirlo. Es decir, hay sistemas muy excelsos y hay sistemas muy simples, y a lo mejor van inicialmente para mercados distintos, ¿no? Yo estoy hablando para algo, mi experiencia con micropymes, evidentemente para empresas no tan micro y más pymes, incluso alguna empresa relevante, pues también les ha parecido bien, ¿no? La metodología. Es decir, no, lo que allá por febrero de 2018 se podría haber visto como una competición, en la práctica no lo estoy viendo como una competición. Bueno, muchas gracias, Ángela. Sí, la segunda pregunta es de Marlon Romero. Bueno, primero hace un comentario. Dice que es valioso que la metodología PM2 considere las competencias de perspectiva y de personas de la ICB y felicita por ello. ¿Vale? Y después plantea una pregunta que es: al dirigir proyectos existen distintos niveles de complejidad, baja, media, alta y muy alta, que depende del contexto y la incertidumbre. ¿Hasta qué nivel de complejidad aplica bien la metodología PM2 para los proyectos cofinanciados por la Comisión Europea? Y también pide si puedes mencionar algunos ejemplos o experiencias. A ver, el primer comentario era Sí, que felicita porque la metodología PM2 considere las competencias de la ICB. Sí, es que quería incidir, aunque ya lo he dicho, quería incidir en ello que, claro, es decir, esto te dice un fácil comienzo de qué hacer, cómo y cuándo. Pero evidentemente si tú quieres ser un buen director o directora de proyecto, pues no te puedes, probablemente tienes que ir creciendo profesionalmente, pues esto es continuo durante toda la vida, ¿no? Entonces, llega un momento en que te puede venir muy bien, pues de alguna manera saber cómo debes orientar tu carrera profesional para adquirir y poder poner en práctica esas competencias en dirección de proyectos. Después, en cuanto a la complejidad, yo creo que en principio PM2 o cualquier extensión de PM2 puede abordar cualquier complejidad, porque si nos fijamos está utilizando las herramientas principales, o muchas de las herramientas principales que ya son comunes a otros estándares y metodologías. Entonces yo no me había planteado nunca la pregunta, es decir, la relación entre complejidad y la metodología. Yo creo que en principio no debería existir ningún obstáculo para que se pudiesen abordar proyectos complejos, ¿no? Yo creo que digamos, la estructura de PM2 te permite cualquier tipo de proyecto. Evidentemente, cuando estás hablando de un proyecto muy complejo, pues ¿por qué es complejo? Pues a lo mejor es complejo por las partes interesadas, ¿no? Que es unas partes interesadas difíciles de gestionar, muy heterogéneas, con intereses y tal. Entonces, a lo mejor eso requiere un esfuerzo mayor en aplicar herramientas de gestión de stakeholders, ¿no? de partes interesadas. Pero el cuerpo metodológico de lo que tú tienes que hacer con las partes interesadas, de cómo las sumas al proyecto, de cuánto las tienes que tener en cuenta, de cómo te comunicas con ellos, todo eso viene en PM2. Si son muy complicadas porque lo son entre ellas, pues habrá que ir a eso. Otro ejemplo, ¿no? Es decir, pues imaginaros que un programa de proyectos en donde existen muchísimas interacciones entre los proyectos y entre las propias actividades porque comparto equipos, ¿no? Tengo equipos que comparto y un día les mando un proyecto, otro día pues el programa o carteras, ¿no? Bueno, pues eso, yo también puedo elegir la estructura, es decir, me sigue siendo válido PM2, pero claro, las herramientas de scheduling, de programación que tenga que usar en multiproyecto, ¿no? Pues esas pues serán otras complicadísimas y bueno, nosotros tenemos desarrollados modelos descentralizados, ¿no? De programación de proyectos, ¿no? Pero es algo específico de ese tipo de proyecto y lo que te atañe es a una parte del proyecto que le hace complejo y cómo abordas esa complejidad. Y no sé si había una tercera. Bueno, de Marlon no. Ejemplos o experiencias, pero bueno. Has comentado ya el abordaje hacia las... Sí, sobre todo desde pymes, no, sobre todo cuando se graba, no suelo decir nombres por confidencialidad,
pero podéis poneros en la idea de eso, pues en empresas algunas de 2, 3 trabajadores hasta 20, 25, pues uno puede ver Valladolid y ver qué producimos y tal, y a lo mejor tiene una pista, pero en principio sobre todo cuando se graba, no suelo poner casos. Me lo dijo un alumno, con esto de que ahora con el coronavirus hemos tenido que pasar a clase presencial, a clases online. Me dice, te noto más cohibido y tal, no pones ejemplos así concretos ni tal. Y digo, ya, pero es que, claro, que digo ahora el nombre de una empresa o de una persona de la empresa, digo la persona, uno que me decía que no compró el Kerzner, el del Kerzner que he contado, dice, pues mira, he ido a la librería, no le he comprado, la única razón para comprarle era tirártela a la cabeza, porque eso tiene que hacer daño. Entonces, claro, digo yo el nombre de esa persona y mañana salgo en Twitter en todos los lados. Entonces, por eso pues me tranquilizo un poco. Había un comentario de Antonio que pregunta o que comenta que hay muchas similitudes entre la filosofía del PMBOK y PMSquare, y él dice que PMSquare es una versión más práctica y simplificada y accesible, y le gustaría saber cuál es tu opinión en relación a esos dos. Sí. En punto de vista práctico, bueno, es que hay la dirección de proyectos, ¿no? Es decir, la dirección de proyectos, vuelvo a hablar del Kerzner, es decir, no sé cuánto fue la primera edición del Kerzner, pero la mayoría de las ideas en gestión de proyectos ya vienen en el propio Kerzner, en las primeras ediciones, ¿no? Incluso libros de algunos aspectos ya vienen en libros de hace años, ¿no? No me sale ahora, un libro de los años 60, ¿no? De aproximaciones a la dirección de proyectos. Entonces, lo que es ¿qué tiene el diferenciador PM2? Pues probablemente tiene diferenciador el que se hace énfasis en el modelo de gobernanza, en que es muy simple y muy fácil de abordar, y en que te aporta una serie de artefactos que puedes usar si quieres, ¿no? Y que es realmente una metodología. A lo mejor el PMBOK tiene aspectos de metodología, aspectos de estándar, incluso aspectos de norma. En la versión anterior, los 4 primeros capítulos eran norma ANSI en Estados Unidos, ¿no? Igual que tenemos la ISO 21500, ¿no? Entonces, esto yo creo que es, por resumirlo, si tuviese que ponerle un titular de periódico, metodología simple. Es lo que le caracteriza. Bueno, a ver, Germán Martínez hace un comentario en inglés, no sé si Ilias está en la sala. Bueno, él dice que quizás Ilias podría compartir su punto de vista sobre la evolución del PM2 a lo largo de los 2 o 3 últimos años. Entonces, no sé si hay... Sí, Ilias habla español. Sí. Ilias es una de las personas que está más involucrada en PMSquare Alliance y ha ido pues, participando en la evolución de la metodología. Me da la sensación de que quizá no sé si está tan presente o puede hacerlo en español, con lo cual me parece que rompería un poco la dinámica. De todas formas, nos lo apuntamos para escribir quizá un artículo en PMSquare Alliance y compartirlo en el futuro. Bien, pues entonces pasamos a la siguiente pregunta de Jorge, que dice si la guía para Agile PM2 también es de acceso libre. La guía entera en inglés es de acceso libre y la guía entera en español pues será de acceso libre cuando lo terminemos de traducir. No, sí, no, pero se refiere a Agile. ¿Cuál? Agile, la ágil. Agile, la extensión de Agile. Que yo sepa, que me lo confirme Agustín, que probablemente está más... que yo sepa, todavía no, pero debe estar medio hecha, pero no está publicada para afuera. Correcto. Mira, Nikos está compartiendo una síntesis del Agile en PMSquare, pero la verdad es que no
no está disponible en formato open, no está de la misma forma que la metodología al completo. Es un documento que todavía está al interno de la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene que decidir cuándo y cómo lo libera. Hay muchos elementos que ya están desarrollados, pero digamos que es algo que pertenece al entorno todavía de la Comisión y no está liberado, no está accesible la extensión Agile de la misma forma que la metodología o las traducciones de la síntesis o los artefactos se pueden acceder a través del wiki. Entonces, de momento no está disponible, pero Nikos ha compartido en el chat un enlace que seguramente ofrezca un poquito más de información. Bueno, tenemos otra pregunta de Ramsés de León que dice: ¿qué tan escalable es PM2 respecto a programas y portafolios en comparación con el PMI? No lo sé porque no me he metido en, salvo 4 cosas pinceladas que he visto, en lo que sería la gestión de carteras y gestión de programas. Pero se está realizando, es decir, entiendo que está el problema resuelto porque están ya esas guías, aunque de la misma manera que Agile, pues no sé, hasta donde yo sé tampoco están hechas públicas. Pero en principio está resuelto el problema porque ya hay, están para publicarse o cerca de su finalización esas guías. Sí, el modelo está esbozado dentro de la guía, hay un capítulo dedicado pero la verdad es que no sé si son 4 páginas en las que desarrolla digamos, la gobernanza y el modelo que se aplicaría para programas y carteras. A mí me consta que está desarrollado o que ha habido una gran parte, de nuevo, y de la misma forma que con Agile, el tema de la gestión de carteras también está bastante desarrollado al interno de la Comisión Europea. Será una cuestión, como he dicho antes, de que la Comisión decida cómo y cuándo lo libera, digamos, en el mismo formato abierto que el resto de la... Pero de momento no es así. Yo entiendo que al final todo terminará en formato abierto precisamente porque hay esa demanda de la gente y hay esas expectativas positivas, ¿no? Entonces, además, fijaros que estamos diciendo, pues, o está escrito pero todavía no está publicado, o está a punto de publicarse, o está a punto de... Yo creo que en los próximos meses va a haber una explosión de materiales accesibles, tanto de metodologías ágiles como de proyectos y programas. A ver, tenemos algunos comentarios más, alguna pregunta. A ver, no sé si... Bueno, hay un comentario de Hugo Rimada sobre lo que comentabas antes de las competencias. Él dice que son 2 ámbitos importantes, el competencial y el procedimental. No hay competencias que se practiquen sin una infraestructura de procesos y viceversa. Una es cómo se hace y la otra es qué se hace. Entonces, no sé si... Creo que más o menos es como lo que tú habías estado comentando. Bueno, sí. Quizás el concepto de competencia es sutil en el sentido de que es saber hacer e incluso tener una actitud, ¿no? Entonces es algo más digamos, más amplio, ¿no? Es decir, no solo es conocimiento, sino también habla de experiencia, habla de unas actitudes, una forma de enfocar las cosas. Entonces, sí, además, por ejemplo, en la nueva versión de las bases para la competencia individual, en la versión 4.0, pues cuando te habla de cada una de las competencias, para cada competencia, pues te da una serie de indicadores claves de cosas que hacen la gente que aplica esa competencia, lo que llaman indicadores clave de competencia e indicadores clave de desarrollo, ¿no? Te da pistas de cosas que hacen que alguien que pone en práctica esa competencia, cosas que suele hacer. Pero fijaros que es un tema de... Cada competencia es una competencia, ¿no? Evidentemente hay que tener un cúmulo de competencias, ¿no? Aquí nos estamos yendo en PM2 es algo mucho más... no me gusta... Básico no es la palabra, ¿no? Sino mucho más ejecutivo, que es lo que necesita alguien cuando empieza a aplicar una cosa. Que sea algo ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, pues es ejecutivo. ¿Qué hacer? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Y dónde? Casi. Bien.
Otra pregunta más. Óscar dice que los gobiernos de los países o las universidades o las organizaciones de profesionales no han querido involucrarse en la preparación de metodologías. O no han querido involucrarse en la preparación de metodologías. ¿Cómo ha lidiado con esto PM2? Vamos a ver, es que la dirección de proyectos se ha construido a base de buenas prácticas. Todos tenemos en la cabeza como organizaciones profesionales decanas al PMI en el año 69, creo que se creó, y IPMA en el año 65, aunque se llamó Internet al principio, en el año 75. En el año 65 pasaron dos cosas. Nació IPMA y nací yo también, o sea, fijaros qué coincidencia, ¿no? Entonces, de forma paulatina, han sido las experiencias profesionales que se juntan y dicen, vamos a compartir qué es lo que hacemos bien y qué hacemos mal, ¿no? Y eso se ha ido estructurando. Y eso yo lo veo muy positivo, porque hay otras, a lo mejor la economía pues se ha desarrollado en las universidades y a los pensadores económicos, los premios Nobel y tal, no más en las universidades. Pero esto es algo más de experiencia profesional. Entonces, claro, los profesores universitarios pues tienen otro tipo tienen más una experiencia de investigación y de docencia y menos de aplicación profesional. ¿Cuándo viene su contribución importante? Pues cuando, digamos, en las disciplinas que usa dirección de proyectos. Os comentaba antes, digo, dice, ¿hay algo peor que no saber lo que es la dirección de proyectos? Sí, pensar que es el Gantt, que la dirección de proyectos solo es el Gantt, ¿no? Entonces, bueno, es decir, ¿quién ha contribuido a scheduling? Herramientas súper complejas y tal para resolver problemas complejos. Los propios programas software están basados en algoritmos que se han desarrollado muy probablemente en alguna universidad y en algún centro de investigación, ¿no? Entonces, ahí sí que tiene un papel más relevante las universidades. Entonces, bueno, pues cuando alguien en un proyecto pues tiene una complejidad que proviene de la interacción de actividades y de número de actividades, pues, y de que se compartan recursos y tal, pues a lo mejor hay que ir a esa parte metodológica que sí que se ha desarrollado por universidades, ¿no? Todo el tema de presupuestos, de costes y tal, pues eso nos estamos apoyando en tema de costes analíticos, en tema de tal. Es decir, distintas herramientas que utiliza la dirección de proyectos sí que se han desarrollado desde las universidades y cuanto mayor es la complejidad del proyecto, mayor ayudan, pero el cuerpo metodológico ha sido desarrollado desde la profesión, lo cual pues a mí me parece muy bien y por eso me parece muy interesante que haya foros en donde, y por ejemplo, AIPRO es uno de ellos, en donde coinciden gente de universidad y gente de empresa. Y yo creo que People Square Alliance lleva el camino también, por la gente que está inscrita, ¿no? Y eso es muy enriquecedor porque se tienen dos puntos de vista distintos, ¿no? Y entonces yo creo que es interesante. Una de las cosas que me atrajo de la dirección de proyectos precisamente es eso, que es que parte de la profesión. Los decanos, los sistemas que todos tenemos en mente, IPMA, PMI, pues coinciden con las asociaciones profesionales más antiguas, decanas, ¿no? Y a través de las distintas versiones, pues se ha ido incorporando eso. Bien, gracias. Pues ya tenemos la última pregunta, que es, te piden consejo, Javier. Jorge Fallas, de Costa Rica, dice que en un nuevo proyecto, que empezará aproximadamente dentro de un año, con una complejidad de media compleja, ¿con qué sería mejor iniciar? ¿Con PMI o con PM2? Pues muy difícil responder eso con estos datos. Yo creo que también depende de la experiencia que tengan quien va a gestionar ese proyecto. Es decir, los familiarizados que estén con la metodología, con las distintas metodologías, ¿no? Y después cuáles sean las fuentes de complejidad. Yo, enraizando un poco con lo que decía antes, es decir, hay que decir, un proyecto complejo, ¿no? Puede ser complejo, decir
decía que en ISISOC nos dedicábamos a la complejidad, ¿no? A estudiar la complejidad. Normalmente la complejidad viene por interacciones, ¿eh? Una relación de 1000 personas puede ser simple, una relación de pareja puede ser compleja, por el tipo de interacciones de heterogeneidad que se dan, ¿no? Entonces, hay que ver en ese proyecto cuáles serían las fuentes, entiendo yo, las fuentes de complejidad. Si es por culpa del ejemplo que ponía antes de las partes interesadas, ¿no? De difícil gestión, comunicación, intereses contrapuestos. Si es un problema de la multitud de tecnologías que se usen, ¿no? Que haya en un proyecto multitud de tecnologías, ¿no? Entonces, ahí yo creo que no es una cuestión, no va por ahí elegir una metodología a otra. Hay que analizar cuáles son las fuentes de complejidad y analizarlas, ¿no? Hay proyectos, ahora hay muchos proyectos de los temas estos de Internet de las cosas y de digitalización y tal, en donde la fuente de complejidad viene que están trabajando profesionales, ¿no? Que no habían trabajado en la vida juntos, ¿no? Ya no digo ingenieros de distintas ingenierías, sino que están trabajando ingenieros, con arquitectos, con médicos, con filósofos, con sociólogos, ¿eh? Típico proyecto de gestionar, hacer un seguimiento de una vivienda en donde viven ancianos, ¿no? Para ver si están bien, etcétera, etcétera, y todo pues con sensores y con tal, de Internet de las cosas, pues hombre, ver a trabajar a un médico con un licenciado en Derecho, ¿no? Con alguien que y con un psicólogo, pues eso tiene una complejidad, porque aunque parezca que están hablando el mismo idioma, a veces no se entienden por los propios enfoques, ¿no? Entonces, ahí no te dicen, ¿no? ¿Qué me ayuda mejor? ¿PMI? Pues a lo mejor ahí lo que subyace en todo justamente son las competencias, es decir, una serie de competencias, un enfoque de competencias para lidiar con los distintos tipos de complejidad. Yo sí puedo hacer un apunte. Creo que P Square puede proporcionar todo el entramado metodológico y para lo que tú decías, para los diferentes elementos de complejidad o dimensiones de complejidad que puedan surgir, PMBOK ofrece como cuerpo de conocimiento que es esas herramientas que pueden resultar complementarias para abordar esas dimensiones de complejidad, con lo cual pueden encajar perfectamente y existe otro nivel de complementariedad en ese sentido. Es que la complejidad, pues bajo el paraguas de complejidad, pues caben muchísimas cosas. Entonces hay que estudiar cuál es. Primero hay que saber si el proyecto es complejo o complicado. Que eso, pues, todos lo sabemos y tal, pero muchas veces no lo tenemos asumido, ¿no? Es decir, un reloj suizo, con todas las ruedecillas y tal, es súper complicado, pero no tiene ninguna complejidad. Es decir, una rueda mueve a otra, mueve a tal, mueve a cual, no sé qué. Mientras que una relación de pareja, que se puede gestionar también como un proyecto, pues puede ser algo súper complejo, ¿no? Entonces hay que ver, yo cuando se aborda la complejidad, lo que creo que hay que hacer es ver cuáles son las fuentes de esa complejidad e intentar abordarlas. Y puede no ser una metodología en dirección de proyecto específica, puede ser cualquier otra de las herramientas que abordan la complejidad, por ejemplo, pensamiento sistémico. Se me ocurre que muchas de las complejidades de los proyectos pues se podrían abordar desde dinámica de sistemas, desde system thinking, sobre todo desde pensamiento sistémico, ¿no? Desde cibernética organizacional. Entonces dice, bueno, ¿cuál es una herramienta de edición de proyectos? Pues la cibernética organizacional y el pensamiento sistémico, pues no es que se apliquen en general a organizaciones, ¿no? Entonces, si tenemos un proyecto muy complejo por una serie de causas, a lo mejor estas herramientas nos pueden ayudar de alguna manera a gestionar esa complejidad. Más que la propia metodología de dirección de proyectos, que probablemente, digamos, las ideas fundamentales no sirvan de cualquiera de las metodologías. Bueno, yo creo que hemos sobrepasado el tiempo que teníamos asignado. Eso es un buen indicador del interés que ha generado la presentación. Y yo te doy las gracias
Javier, personalmente, y enhorabuena por la presentación, que creo que ha sido muy, muy valiosa. Estamos registrando en el chat varios comentarios en ese sentido. Y bueno, pues Ángela, por favor, si quieres cerrar, hacer un comentario. También, bueno, dar las gracias también a Javier y también a Agustín, porque gracias a todos hemos conseguido organizar este webinar. Y bueno, simplemente decir que enviaremos el certificado de asistencia al webinar y también una pequeña encuesta para ver pues, qué temas interesan y para saber en qué dirección ir para próximos webinars y hacer más actividades que interesen al mayor número posible de directores de proyectos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues ya son las 8 menos cuarto aquí. Es otras horas en otros sitios de los que nos han estado accediendo. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y bueno, pues visto el interés, seguiremos organizando cosas. Un saludo muy... Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Agustín, muy bien, me ha gustado muchísimo, Sí, sí, yo creo que ha estado... intenso porque Javier le pone pasión, Sí. y llena la exposición, pero muy bien, Sí, me ha gustado mucho y además yo creo que ha sido un éxito de participación. No sé si lo he comentado al principio, pero bueno, se habían registrado 120 personas, en el punto máximo había 72, 73, desde casi 13 países. Gente se ha conectado desde Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Perú, México. He visto mucha gente de Costa Rica, me ha gustado. Sí, no sé muy bien cómo ha llegado por ahí, pero la verdad es que sí que ha habido... Bueno, yo tengo que decirte que en el caso de Costa Rica nosotros tenemos dos investigadores ahora en Granada, que son Marie Curie, del programa europea. Son los investigadores mejor pagados de Europa y es que tienen 2 o 3 centros tecnológicos muy avanzados a nivel mundial. Y luego está nuestro compañero, el que está en el tecnológico de Monterrey, ¿no? De México, por ahí también, ¿no? Que es el coordinador regional, ¿no? Ha estado participando, sí. Estaba Hugo Rimada desde México estaba participando. Bueno, pues yo voy a dejar. Te he mandado un mensajillo, ya lo has visto, ¿no? Creo al móvil porque creo que sería interesante tener acceso a eso. A ver, ¿cuál? Vale. Vale. Es que eso nos puede dar una visión bastante interesante, ¿vale? Claro, lo que pasa es que ahí estamos en que a lo mejor Nikos lo tiene porque él está, digamos, también apoyando el desarrollo, pero hasta que no lo publique la comisión, no sé hasta qué punto es material. Yo creo que lo que deberíamos hacer es orquestar un poco una campaña de dar caña y tratar de que se publiquen todos esos materiales, porque si están disponibles para el uso interno de la comisión deberían estar también... No, porque incluso Nico ha hecho público todas las tablas de contenido y las figuras en sus artículos, ¿no? O sea que creo que no sé si hayan firmado un acuerdo de confidencialidad o no, no lo sé. Pues lo hablaremos. Háblalo y a ver qué tal, ¿vale? Me lo apunto. Muy bien. Bueno, os dejo encantado a todos, y a seguir bien.
¿Vale? Un abrazo, hasta luego, Germán. Venga, hasta luego. No sé si la gente que está todavía presente, bueno, aviso que voy a cerrar la reunión y la damos por cerrada. Así que nadie se me ofenda si le estoy expulsando del Zoom. Ha sido un placer y un cordial saludo a todos.